con un tema muy importante en familias preventivas, señales de cáncer infantil. ¿Cuáles son? ¿Cómo reconocerlas? Para ello nos acompaña la doctora Irene Medina, ella es hemato-oncóloga pediatra de Solca en Guayaquil. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Cuáles son las señales, doctora, para poder alarmarme en el momento o estar pilas en que mi hijo pueda padecer de cáncer? Bueno, en el cáncer infantil es muy importante recordar que tiene sintomatologías inespecíficas. Puede presentarse varios síntomas que no solamente te hablan de cáncer, sino de otro tipo de enfermedades. Sin embargo, tenemos síntomas o signos como son la fiebre, la aparición repentina. Eso en pocos minutos quiero que me lo amplíe. Okay. Y antes de entrar a los síntomas, doctora, quiero hablar un poco sobre la realidad de nuestro país, porque algo que nos conmueve y que nos rompe el corazón es ver un niño que afronta un cáncer. ¿Cuál es la realidad? ¿Han subido las estadísticas? ¿Y cuál es el cáncer más común hoy en día? Bueno, la realidad es que tenemos un número muy alto de pacientes con cáncer infantil en nuestro país, en Latinoamérica. Ecuador pertenece a un área que lamentablemente están el 80% de los niños diagnosticados con cáncer. ¿A qué cree usted que se debe eso? Probablemente, y lo más seguro, es a condiciones genéticas y también está asociado a todas las condiciones en las que viven los niños. ¿Qué tipos de cáncer abarca este 80% de los niños? Ok, dentro de los cánceres más frecuentes en Ecuador, la leucemia linfoblástica aguda ocupa el primer lugar. Luego tenemos los linfomas, que son tumores más sólidos, y luego tenemos los tumores cerebrales. Sin embargo, el orden en general es leucemias linfoblásticas agudas, tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Y luego siguen el resto de tumores sólidos. ¿Cuál es la realidad nuestra? Es que nosotros diagnosticamos aproximadamente 110 a 120 casos de leucemias nuevas anuales. Y cada vez es muchísimo. Doctora, tenemos que irnos a un corte, pero tras la pausa comercial vamos a analizar cada uno de los signos o síntomas o señales que pueden presentar nuestros niños para determinar que están padeciendo de cáncer. Ya regresamos con más de Familias Preventivas aquí en Contacto. ¿Qué señales, por más mínimas que sean, debemos estar alertas porque nos pueden hablar de un posible cáncer? Bueno, hay que estar muy atentos cuando nuestros niños tienen una fiebre persistente a la cual no le encuentran la razón o no se diagnostica el por qué. Si mi niño presenta de repente una tumoración o un bulto en su abdomen, en su cuello, en sus extremidades, o a la aparición repentina de moretones, manchas que no se expliquen por un golpe. Tenemos una plaqueta en pantalla, por favor, que dicen señales de cáncer infantil, signos y síntomas: crecimiento del abdomen, sudoración abundante, Es correcto. puntos rojos o morados en la piel, dolores de cabeza persistente, sangrado frecuente por la nariz, fiebre persistente, presencia de bultos o hinchazón en el cuello, las axilas o ingle, mareos, pérdida de equilibrio o la coordinación. Sí, es correcto, y lo más importante en todo esto es determinar cuándo, porque si ustedes se dan cuenta, todos estos signos y síntomas también forman parte de otra gama de enfermedades. Exacto, de hecho, a mí me gusta siempre tratar punto por punto para que a la audiencia le quede mucho más claro. El crecimiento del abdomen se puede mezclar o se puede confundir con una enfermedad gastrointestinal. Entonces, ¿en qué momento yo ya debo estar alerta que puede ser un posible cáncer? Ok, si estamos hablando de una tumoración, como les digo, de aparición repentina, ¿no? Y es algo duro, que se siente muy abultado. Todo papá conoce el cuerpo de su hijo, lo baña a diario. Entonces, en el baño diario va reconociendo qué parte le va creciendo. Si estamos hablando de un niño de 2, 3 años, al que en el momento en que lo palpo le siento una tumoración que no estaba... ¿Tiene que ser duro? Tiene que ser duro. Generalmente es no dolorosa. Eso de ahí me tiene que llamar la atención. También cuando hablamos, por ejemplo, de la sudoración abundante, porque los niños sudan mucho. Los varones más que las mujeres. Más que las mujeres, es correcto. Entonces, si ese niño empapa la cama, ahí me tiene que llamar la atención. Pero entonces, ¿qué momento? Porque en la noche puede hacer mucho calor y amanece empapado. Es correcto, por eso hay que relacionarlo muchísimo, también con el clima. Obviamente, si yo tengo un cuarto fresco y veo que mi hijo, a pesar de lo fresco que está durmiendo, me empapa la cama, suda, que es algo que llama la atención al padre, entonces tengo que estar atenta a ese signo, ¿verdad? Y también tomar en cuenta que los puntos rojos o el sangrado nasal, que también no se justifica por ningún golpe, no es un niño con antecedentes de rinitis alérgica, porque ya ves que tenemos mucha alergia alrededor y el niño puede sangrarle la nariz, pero si es de repente, hay que estar muy atento y hay que hacer una evaluación exhaustiva del niño. Ahora, doctora, con el tema de los puntos rojos y morados en la piel,
En realidad los niños son súper hiperactivos, juegan y se pueden golpear y quedar estos moretones. Cuando a mí realmente me alarma, porque le voy a decir en mi caso, Danilito se golpea, le queda un moradito y le pregunto, mi amor, ¿qué te pasó? Y me dice, no sé, mamá. Y claro, yo lo primero que pienso es en esto que puede ser un síntoma o un signo de que es cáncer. Cómo yo me tranquilizo y no me alarmo cuando puede ser un golpe nada más. Bueno, generalmente estos moretones que aparecen son manchas grandes. No se justifica, ¿no? No hay golpes, no hay nada. El niño puede acompañarse de otros signos como palidez, decaimiento. Vas a ver como que hubo fiebre de repente y de la nada el niño. Entonces hay que correlacionarlo con todo, ¿no? Si yo ya sé que exactamente es un niño hiperactivo, que corre, que brinca, que se puede golpear con mucha facilidad, pues lo puedo relacionar con eso. Sin embargo, si ya es una mácula grande, que te torna una mancha grande ¿en algún lugar específico del cuerpo? Las piernas, principalmente, las extremidades, lo que son los bracitos, pero sobre todo las piernas, y llegan hasta el abdomen generalmente. Entonces ahí sí tengo que estar muy pendiente. Son unos puntitos rojos muy circunscritos, muy redondeaditos, y estas máculas que, a pesar de que yo le he preguntado a mi hijo qué pasó, ¿te golpeaste, no te golpeaste?, persisten, ¿no? Está ahí, o aparecen unas nuevas. Ok. Doctora, ¿la presencia de estos síntomas tiene que ver algo con la edad del niño? ¿Aparecen al primer año o la mayoría a los 5 años? ¿Qué es lo que me dice la regla? ¿Las estadísticas qué me aflojan? Bueno, generalmente hay cánceres que respetan grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, en los niños menores de 1 año, se suele presentar con mayor frecuencia tumores del ojito, de la retina. Entonces, hay un signo muy característico que es una mancha blanca que aparece en su ojo cuando le toman fotografías. Son signos incidentales. Como en las mascotas cuando le toman fotografías. Ajá, como la manchita del gatito, exactamente, le aparece en un ojo. Y de hecho ya es malo que te encuentres con eso, porque eso te habla de que ese tumor del ojito ya está muy grande, tanto así que se refleja en la luz. Continuando con los síntomas y los signos, doctora, la fiebre persistente de la que ya habló y la presencia de bultos e hinchazón, además el mareo. Sí, el mareo, la pérdida de la coordinación repentina, también me están guiando mucho un tumor cerebral, por ejemplo. Y en los tumores cerebrales sí es muy importante porque el niño, el padre nos dice siempre, mi hijo hace 2 días estaba bien, doctora, y de repente se mareó, no puede caminar, no coordina para caminar. Hay un signo muy importante que es la pérdida de peso, y eso sí hay que tomarlo en cuenta, porque los padres se preocupan mucho por el estado nutricional. Eso es natural, que un padre quiera que su hijo esté bien nutrido, no gordito, rosadito, pero esa pérdida de peso de más del 10% de su peso en los últimos 6 meses es algo que siempre tiene que llamarnos la atención, si es una pérdida de peso persistente. ¿Ibas a mencionar algo del grupo etario que se quedó respecto a los síntomas, por favor? Sí, entonces siguiendo como que esos grupos etarios, ¿verdad? Ya en los niños más grandes, de 2 a 3 años, son las masitas abdominales. Aparecen tumores sólidos como el neuroblastoma, el tumor de Wilms, que son otros de los cánceres frecuentes a esa edad. La leucemia, como hablábamos con Dora al principio, la leucemia no respeta edades. Esa puede estar presente a cualquier edad, incluso en adultos. No es una enfermedad muy frecuente, es el cáncer más frecuente en la etapa infantil. Y ya los tumores cerebrales ya son de niños un poco más grandes, sin embargo, sí hay en niños más pequeños. ¿La presencia de un cáncer puede arrancar con un niño? Es decir, papá, mamá no tiene antecedentes de cáncer, pero puede arrancar, llegar a la familia mediante un niño. Es correcto, hay mutaciones de novo. Me preguntabas como que cuáles son los motivos, por qué se produce. No hay una causa específica que yo pueda decir en este momento, eso produce cáncer infantil, ¿verdad? Hay factores de riesgo asociados, exposiciones a ciertas sustancias, sin embargo, hay mutaciones genéticas de novo, como decimos nosotros, o hay condiciones que alteran la genética de ese paciente y no necesariamente hubo un antecedente familiar importante. Doctora, nos vamos nuevamente a un corte, pero tras la pausa vamos a hablar sobre los tipos de cáncer, cómo se diagnostica y, por supuesto, conocer también acerca de los tratamientos. Y regresamos con más de En Contacto. Gracias, Dorita. Henry, seguimos en ese tema importante que son las señales de cáncer infantil con la hematoncóloga pediatra de Solca, aquí en Guayaquil, la doctora Irene Medina. Mientras hablamos con la doctora, en pantalla van a salir los porcentajes de los principales cánceres en niños, doctora. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dice el día a día? Bueno, el día a día nos habla de que el principal cáncer es la leucemia linfoblástica aguda, y eso es a nivel mundial. Es el principal cáncer que se diagnostica. ¿Por qué ese tipo de cáncer es el que más prima en los niños? ¿Qué tienen los niños o qué pasa con su sistema inmune? ¿Qué es o qué pasa en nuestro país a nivel general que la leucemia abarca el primer lugar? Bueno, la leucemia resulta de una proliferación de células anormales.
El niño es un ser que está en constante desarrollo, en constante cambio, tiene un cambio hormonal, o sea, está en picos de crecimiento constante. Entonces, todos esos cambios pueden repercutir en el comportamiento celular de sus tejidos y eso hacer que se desarrolle una leucemia. Sin embargo, también la leucemia tiene como fondo o puede llegar a tener como fondo una alteración genética o de biología molecular, que son estudios más a profundidad que realizamos en la institución para determinar si es que al nacer él tuvo ya una alteración que predispuso a que desarrollara esa leucemia. Doctora, la leucemia ocupa el 52%, es decir, Sí, más de la mitad. más de la mitad. Siempre relacionan la anemia con la leucemia. ¿Esto es real? ¿Hay relación o no? ¿Tiene nada que ver? Es una muy buena pregunta porque ese es el sentir de la mayoría de los padres que tienen un hijo con anemia. La anemia forma parte de los síntomas que se pueden presentar en un niño con leucemia, pero no es el desencadenante, no es la causa. Si mi hijo tiene anemia, no necesariamente va a tener una leucemia, ¿okay? Acompaña la leucemia. Correcto, yo me acuerdo cuando uno era chiquita, niñas que estás anémica, te puede dar leucemia, tienes que comer hígado, frutos rojos y muchas otras cosas más. En segundo lugar tenemos los linfomas, que ya lo mencionaste. En tercero tenemos el óseo. Y hay uno que está empatado que quiero que me despejes la duda. Retinoblastoma. Está junto al mismo % de tejidos blandos. ¿Pero qué es retinoblastoma? ¿A qué parte de mi cuerpo ataca? Ok, el retinoblastoma es el tumor ocular, el cáncer ocular más frecuente en los niños, sobre todo en los menores de 3 años. Se presenta incluso en niños menores de 1 año y aquí sí es un componente muy importante porque hay que recomendar que si en mi familia tengo el antecedente de que algún familiar mío muy cercano, papá, mamá, hermano, tuvo retinoblastoma, ese sí se hereda. Y sí es muy importante que mi hijo se haga un cribado anual ocular o un potencial evocado visual anual. De hecho, se recomienda que a todo niño al año de edad se le haga su potencial evocado visual, se les hagan sus estudios visuales para determinar que no haya ninguna alteración en sus ojitos. ¿Por obligación debe ser todo? Por obligación. A partir de 1 año los niños tienen que hacerse su examen visual. Se intentó, de hecho, el retinoblastoma fue como el parteaguas para que se cree un sistema de cribado. No funcionan los sistemas de cribado en el cáncer infantil porque tiene síntomas inespecíficos. Sin embargo, el retinoblastoma sí es un tumor muy puntual que se puede detectar a tiempo y la detección a tiempo pues va a repercutir mucho en los resultados que tengan el niño. Doctora, el óseo ocupa el 8% y ahí yo me quiero detener porque muchas veces a los niños cuando les duelen los huesitos se escucha, es que es el dolor del crecimiento. ¿Cuándo está relacionado a dolor del crecimiento o eso sí existe o cuándo es ya derivado o que me va a dar un cáncer al bebé? El dolor óseo de crecimiento existe. Generalmente se da entre los niños de 5 a 7 años. Es un dolor que despierta al niño, que es de predominio vespertino nocturno y que generalmente le das un poquito de paracetamol, le sobas al niño y luego... Normalmente es la rodilla, ¿verdad? Son los puntos donde están los núcleos de crecimiento. Rodillas, tobillos, que es de donde el huesito, haz de cuenta, crece, ¿verdad? Sin embargo, el dolor óseo por algún tumor se acompaña casi siempre por una tumefacción, una zona que empieza a crecer, ocupa principalmente las extremidades, rodillas, una de las principales. O sea, también es rodilla. Así es, húmero y en la tibia distal. Ahí es donde se suele localizar con mayor frecuencia y se acompaña de otros síndromes paraneoplásicos como es la pérdida de peso, la palidez, lo que ya hemos hablado, el decaimiento. Doctora, ¿los tratamientos han variado en estos últimos años? Es correcto. ¿Es esperanzador el tema hoy en día que un niño afronta una enfermedad de cáncer? Por supuesto, nosotros tenemos que para la leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer infantil más frecuente, las tasas de curación en países desarrollados son más del 95%. Nuestra realidad es menor porque tenemos un mayor número de pacientes con leucemia linfoblástica aguda y nuestras condiciones económicas no son las mismas que un país desarrollado. Tenemos una tasa de curación de entre el 50 al 60% y sí, los tratamientos han mejorado muchísimo porque actualmente puedes hacer detección de mutaciones puntuales que te permiten dar un medicamento que ataca esa mutación en el niño y ese tratamiento acompaña a la quimioterapia. ¿Esa eficacia del tratamiento, antes de ya despedirla, doctora, esa eficacia del tratamiento varía con un diagnóstico acertado?
con un diagnóstico a tiempo? Por supuesto, el diagnóstico precoz es lo más importante porque esa es nuestra principal falla, el diagnóstico precoz. El niño ya va tarde al tratamiento, cuando ya el tumor, si es un tumor óseo, se diseminó, cuando es una leucemia, está en un estadio muy avanzado. Ok, doctora. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. No, ustedes. Recuerde que como padres debemos estar atentos a las señales que presentan nuestros hijos para tratar a tiempo. Ya regresamos con más.